¿Cómo está? A esta hora mucha, pero mucha información económica y financiera que queremos revisar junto a usted, números y todo lo que hay detrás. Vamos a comenzar revisando esto que ya le vamos a narrar. Parece que la derecha latinoamericana, que está pujando con mucha fuerza por la rúbrica finalmente de un tratado de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea, se quedará con las ganas por ahora, porque a la oposición que presenta el gobierno francés, ayer se lo contábamos, ahora de este lado del mundo, Uruguay dice: no vamos a firmar un acuerdito. Bolivia vende urea a una empresa suiza, pero se lo vende a Brasil a través de esta empresa. No pintan demasiado armoniosas las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea. Ya le vamos a contar qué se dijeron de un lado y del otro. Y cuando lleguemos a nuestro expediente, analizamos Costa Rica, su economía, especialista para la contienda de este domingo 4 de febrero. No hay malos números, pero hay muchas asignaturas o tareas pendientes. Sigue esa polémica encarnizada sobre el Tratado de Libre Comercio que podrían suscribir Mercosur y Unión Europea. El vicecanciller de la República Oriental del Uruguay, Ariel Bergamino, manifestó recientemente que su país no está dispuesto a firmar cualquier acuerdito con el bloque comunitario que comprometa, todavía más las negociaciones. Vamos a mirar. En entrevista concedida a un medio local, Ariel Bergamino señaló que confía en que la respuesta de la Unión Europea sea adecuada a las circunstancias, porque una que sea insuficiente o una no respuesta o nueva dilatoria sería una frustración para todos. El vicecanciller destacó que el punto clave está en las cuotas ofrecidas anteriormente por la Unión Europea en carne y etanol, que estaban por debajo de las expectativas y conveniencias de los países del Mercosur. En octubre, la Unión Europea propuso a los países del Mercosur un máximo de 70.000 toneladas de carne por año, mientras Mercosur pedía 350.000, aunque esperaba que las autoridades europeas concedieran inicialmente al menos 78.000, pero ni eso ocurrió. Para este martes, en Bélgica, está pautado un encuentro entre los cancilleres del Mercosur y su contraparte de la Unión Europea para continuar con las discusiones del Tratado de Libre Comercio que reanudaron en mayo de 2010, luego de 6 años de paralización. Las negociaciones llevan ya 20 años y han estado marcadas por las reticencias de algunos países europeos a la entrada de productos latinoamericanos, tales como Francia, donde el propio presidente Emmanuel Macron admitió el recelo que causan los productores franceses la firma de los acuerdos. En Bruselas, lugar que recibe la reunión de este martes, diversos agroproductores europeos se han manifestado con protestas, alertando sobre el peligro que significan estos acuerdos para la producción local, aunque son notorias las desventajas comparativas y arancelarias con que Mercosur asumiría este TLC, que prevé la expoliación de las materias primas en la región. Vinimos aquí para explicar a los ministros y comisionados de la Unión Europea que la atmósfera en las granjas es sombría, por lo que los agricultores han aceptado su destino. ¿Pero por qué? Porque hay una reducción del precio, ya sea leche o carne. Los agricultores ya no pueden hacer frente y en este contexto los acuerdos, las negociaciones para poner en marcha el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur no están mejorando la situación. Por su parte, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, dijo al canciller de Paraguay, Eladio Loizaga, en Bruselas, que el bloque mantiene el compromiso de concretar rápidamente las negociaciones para un acuerdo comercial con el Mercosur. Paraguay se ha propuesto como meta apurar los acuerdos durante su presidencia del bloque suramericano. Mientras, Mauricio Macri y Michel Temer también apuran las negociaciones a pesar de las desventajas y de lo comprometida que quedará la soberanía nacional de cada país. Y los países de América Latina y el Caribe generan 11% de la producción acuícola y pesquera mundial, según un reporte reciente emitido por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. En la 15ª reunión de la Comisión de Pesca Continental y Acuicultura de América Latina y el Caribe para 2018-2019, los países participantes definieron 3 prioridades para la región:
La primera, impulsar la pesca artesanal y marina. La segunda, renovar la red de acuicultura de las Américas y fortalecer la lucha contra la pesca ilegal. Es la tercera. Se alerta desde ese espacio que en la región se ingiere en promedio al año solo 9,5 kilogramos de pescado por persona, y se dice solo porque es menos de la mitad de los 21 kilogramos que en promedio registra el consumo global, razón por la cual el referido organismo recomienda a los gobiernos de esta región incrementar la disponibilidad de alimentos de alto valor nutricional y mejorar la vida de las familias que se dedican a esta producción. La acuicultura en nuestra región, en esta América Latina y el Caribe, creció aceleradamente en 2015. El volumen total de producción ascendió a 2,67 millones de toneladas. Esto es 3,9 de la producción de esa esfera a escala global. Bolivia concreta venta de varias miles de toneladas de urea a Brasil a través de la empresa suiza K-Trade. Fue el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, Oscar Barriga, quien oficializó la rúbrica de un contrato de 2 años de duración en principio, con posibilidad de extensión a un tercero. Barriga aseguró que tienen a disposición todos los medios logísticos necesarios para llevar la urea a Brasil y garantizar que llegue además en óptimas condiciones. Este compromiso se cumplirá con la producción de la planta de urea y amoníaco de Bulo Bulo, que está ubicada en el departamento de Cochabamba. Se utilizará más de la mitad de lo que allí se produce, no obstante, el resto permitirá satisfacer la demanda interna de al menos 200.000 toneladas. Brasil se perfila como el primer comprador en la región para usar urea en los estados de Mato Grosso del Sur y Santa Catarina, entre otras cosas porque el costo de transporte resulta más barato por la proximidad geográfica. La urea, para quien no lo conoce, es una sustancia orgánica que se utiliza como fertilizante o abono y disolvente. En materia energética, la Federación Rusa impulsará el desarrollo de nuevas técnicas de extracción de hidrocarburos. Las autoridades de Rusia tienen pensado desarrollar nuevas, avanzadas tecnologías de extracción a partir del año 2019, para lo cual el Ministerio de Recursos Naturales y Ecología, según esta reseña, prepara enmiendas a la actual ley de subsuelos. Debido a los grandes riesgos ecológicos y el alto precio de producción, la técnica de fracturación hidráulica o el contaminante fracking no ha tenido demasiada popularidad en Rusia. No obstante, se estima que los yacimientos de crudo de difícil extracción superan el 65% de las reservas de esta nación euroasiática. Aprovechamos esa noticia para revisar indicadores petroleros. En el caso del Brent, en Mar del Norte, está marcando $69,21 por barril, perdiendo 0,20%. En el caso del petróleo de referencia en Nueva York, Estados Unidos, es decir, el Texas, el West Texas, opera a $64,99 por barril, una pérdida también de 0,67%. Y nuestro tercer indicador, Cesta OPEP, en su portal web, dice que está cotizando en $67,60 por tonel, una pérdida de 0,34 centavos de dólar. Vamos a hacer una primera pausa en nuestro impacto económico y a la vuelta vamos a revisar por qué les decimos que no pintan nada armoniosa en el futuro inmediato las relaciones entre Estados Unidos y los países que hacen parte del bloque comunitario, es decir, la Unión Europea. Le contamos. Ryanair reconoce por primera vez a un sindicato de pilotos. Se trata del sindicato British Airline Pilots Association, reconocido por su sigla como BALPA, y que desde diciembre llevaba negociando con la irlandesa Ryanair su reconocimiento como instancia representativa en el Reino Unido, luego de los conflictos laborales que desencadenaron en huelgas y paralización de actividades, tras los descontentos de los trabajadores por las precarias condiciones contractuales. En diciembre, los trabajadores aceptaron un aumento del 25%, incluidos los que operan desde el aeropuerto londinense en Stansted, que inicialmente habían considerado insuficiente el aumento. Reino Unido es sede de una cuarta parte de los aviones de Ryanair y más de un 25% de sus pilotos.
La principal aerolínea de Panamá reconoce potencial de alianza con Air China y planean para mediados de marzo el nuevo vuelo directo en la ruta China-Panamá. Ejecutivos de Copa Airlines destacaron que la idea es que Panamá pueda servir de conectividad y así incrementar el número de frecuencias de vuelo con otras aerolíneas. China es uno de los orígenes de viajeros con más crecimiento de viajeros a nivel mundial y Panamá pretende convertirse en la base o destino más importante para la llegada de visitantes de China a la región. Air China instalará oficinas regionales en Panamá e iniciará la contratación de nuevo personal, mientras la compañía panameña proyecta elevar la cifra a 14,4 millones de pasajeros este año. No pintan nada fáciles las relaciones entre Estados Unidos y Unión Europea en lo adelante, a juzgar por las declaraciones más recientes del presidente Donald Trump en el contexto de Davos y por lo que ha rispostado el portavoz jefe del Ejecutivo Comunitario, Margaritis Chinas. En el contexto del Foro Económico de Davos, celebrado la semana precedente en Suiza, Trump concedió una entrevista a la cadena británica ITV y en el intercambio volvió sobre esa idea que tanto incomoda o enoja a la Unión Europea. El comercio con el bloque comunitario es injusto. Hemos tenido muchos problemas, es muy duro introducir nuestros productos mientras las mercancías del bloque comunitario se venden en territorio estadounidense sin o con muy bajos aranceles. Eso decía en el intercambio el magnate republicano. Ayer nosotros referíamos que Emmanuel Macron, presidente de Francia, decía a Trump, tiene que subirse junto a nosotros los europeos a bordo de este autobús que se llama multilateralismo. Y Macron no es el único, desde otro flanco se le dice al magnate, oiga, la política comercial no puede ser un juego de suma cero. Esto no va de ganadores y perdedores, sino de win-win, de ganar-ganar. Y en lo que respecta a lo monetario, no se descarta una guerra soterrada contra el euro y le envían este otro mensaje. La Unión Europea está lista para reaccionar rápida y apropiadamente en caso de que pretenda afectar nuestras exportaciones con alguna medida restrictiva. En la anterior administración, este dato para poner en contexto, se negociaba un acuerdo con la Unión Europea, pero esas negociaciones pararon en septiembre pasado y se enfriaron a la espera de una agenda comercial transatlántica positiva y mutuamente beneficiosa. Escuchemos entonces la respuesta del portavoz del bloque comunitario. 3 millones de jóvenes han abandonado ya el mercado laboral de España en los últimos 10 años, a pesar de la parafernalia con que los medios y distintos políticos de España venden esa premisa del apogeo y del éxtasis, de lo pujante más bien que está la economía española. La realidad es que de los 12,5 millones de jóvenes activos que había en el mercado laboral, en este momento solo quedan 9,5 millones. Esto es el dato que tenemos ahí en ese gráfico, población económicamente activa, menor de 35 años en España, y allí vemos la evolución e involución en algunos casos. Inversiones extranjeras directas registran cifra récord en Vietnam, pero a juicio de la Cámara de Comercio e Industria de este país y de otras instituciones, falta aprovechar mejor los beneficios que produce tener capital foráneo en casa. Esos capitales foráneos colocados en el país indochino suman 35.880 millones de dólares. No es mala la cifra, pero las empresas receptoras no generaron valores adicionales, es decir, todavía son altamente dependientes de la importación de materias primas y no han sido capaces de incorporar grandes valores agregados a los productos de origen nacional. La Asociación de Empresas recomienda disminuir la brecha y promover el intercambio entre empresas nacionales y extranjeras, porque las primeras todavía tienen un rezago considerable respecto a las segundas. Inversionistas de Estados Unidos, Francia y Alemania se muestran un tanto inseguros o dubitativos de aportar abiertamente a Vietnam, por lo que hará falta garantizar menos burocracia y mayor derecho a la propiedad intelectual, creen quienes hacen parte de esta Cámara de Industria y Comercio vietnamita.
En lo que tiene que ver con la República Popular China, impulsa desarrollo tecnológico para modernizar a la agricultura, o la agricultura digo, para que se entienda. La Oficina Nacional del Consejo de Estado ha publicado unas directrices que tienen que ver con el desarrollo de zonas experimentales de agricultura industrial de alta tecnología, y se destaca la importancia de modernizar el campo. El viceministro de Ciencia y Tecnología, Xu Nanping, afirmó que el desarrollo de zonas experimentales requiere de más profesionales formados, de tecnologías mucho más avanzadas y aplicadas en el área, y del fomento de empresas agrícolas de alta tecnología también, que mejoren la competitividad del sector agrícola chino, tanto dentro como fuera de fronteras. El documento prevé que para 2025 esté operativo un grupo de zonas experimentales, que se haya explorado el desarrollo agrícola basado en la innovación y se haya adicionalmente incrementado la producción de los terrenos, la productividad del trabajo en sí mismo y el desarrollo ecológico de estas referidas zonas. Hacemos nuestra segunda y última pausa en Impacto Económico y nos vamos a esta mesa para prepararnos para nuestro capítulo de análisis, que nos va a llevar a analizar la economía costarricense, que está a solo unos días, este país centroamericano, de celebrar comicios presidenciales. Es un país de ingreso medio alto, es considerada una nación estable, la segunda con mayor ingreso per cápita de nuestra región. Hablamos de Costa Rica, los buenos números no necesariamente le salvan de cuestionamientos, por cierto. En los últimos 25 años ha mantenido un crecimiento sostenido que, si bien no es excepcional o extraordinario, reporta cifras estables y sostenibles dentro de la media regional. Un buen ejemplo de su capacidad de resiliencia y de resistencia, de capacidad de recuperación, se evidencia durante la crisis global. En 2008, en plena efervescencia de esta crisis que todavía no se supera, el PIB costarricense se redujo a 2,7% para luego contraerse hasta 1% en 2009. Sin embargo, la economía pudo sortear todas estas dificultades, rebotó rápidamente tras la crisis, alcanzando una tasa de crecimiento promedio de 4,9 puntos porcentuales en el bienio 2010-2012. El año siguiente, es decir, en 2013, el PIB retrocedió ligeramente por debajo de los 4 puntos para luego remontar hasta 4,3 registrado en 2016. Según el Informe Global de Competitividad 2017-2018 presentado en Ginebra, Suiza, Costa Rica es el segundo país más competitivo de esta región. Se ubica en el puesto 47 del ranking de ese año entre 137 naciones y mejora en 7 posiciones respecto de su puesto en el informe del año anterior. Sobresale en los indicadores de salud, educación, disponibilidad de internet móvil, apertura para la atracción de inversiones, transferencia de tecnología, sofisticación de negocios e innovación, y figura además como uno de los países más prósperos de la región y el más feliz, según dice Naciones Unidas. Eso reflejan los informes. Vamos a añadir otros datos que tienen que ver con la realidad concreta, tangible de ese país. Después de un largo periodo de sostenibilidad económica, el modelo de desarrollo de Costa Rica, cada vez más orientado hacia una apertura a la inversión extranjera, así como en una gradual liberación comercial, exhibe la necesidad de reforzar su contrato social. Ciertamente ha habido esfuerzos concretos por consolidar las políticas universales de educación, salud y servicios básicos, cuyos buenos resultados se han visto reflejados en la reducción de la tasa de pobreza
pobreza, una de las más bajas de América Latina y el Caribe. Según el informe de desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas, el país centroamericano se ubica en el puesto 66 a nivel mundial y noveno en Latinoamérica y el Caribe, con un índice de desarrollo humano de 0.776, superado en la región por Chile, Argentina, Barbados, Uruguay, Bahamas, Panamá, Antigua y Barbuda y Trinidad y Tobago. Por población, las mujeres de Costa Rica tienen en promedio los mismos años de escolaridad y 5 años más de esperanza de vida que los hombres, pero su ingreso per cápita es la mitad que el de ellos y además la tasa de participación de la mujer en la fuerza laboral es del 47%, inferior al promedio de América Latina, que es del 52.8%. Otras cifras señaladas por el PNUD son el 20.5% de hogares pobres, 50.000 niños fuera del sistema educativo, el 70% de los indígenas tiene al menos una necesidad básica insatisfecha y las dificultades laborales y educativas que enfrentan los migrantes, refugiados, afrodescendientes y las personas con discapacidad. Visto así, la bonanza económica de Costa Rica no ha propiciado un desarrollo inclusivo. Las políticas públicas a favor de una redistribución de la riqueza en beneficio de las mayorías más pobres han sido escasas. Sobre este problema, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo reconoce que la desigualdad ha sido una piedra en el desarrollo, y no solo en materia económica, sino también en asuntos de género y grupos étnicos como los indígenas y los afrodescendientes, por lo que ha hecho llamados a impulsar la creación de plazas de empleo decentes con sueldos competitivos y reducir la brecha de género. Todo ello está el asunto fiscal y el endeudamiento, que no se pueden pasar por alto. Son otros de los retos que sobresalen en esta economía que estamos abordando, que estamos tratando. Añadimos. Según explica el viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, desde las crisis económicas de los años 80, Costa Rica se quedó con una elevada deuda interna y externa que se agravó con decisiones oficiales en las décadas siguientes. En 2011, aumentaron los recursos para la educación, que eran del 6% del Producto Interno Bruto, para equiparar al estándar internacional del 8%. Antes, se establecieron programas contra la pobreza y se crearon miles de empleos en varias dependencias del gobierno, pero todo se hizo con los mismos recursos, pues la recaudación y el modelo de impuestos se mantuvieron sin cambios. El gasto del gobierno aumentó y para financiarlo se contrataron créditos en el mercado financiero nacional e internacional. Según Hacienda, actualmente el 46% de los servicios públicos se paga de esta manera. Al 2017, la deuda creció un 12.7%. Tan solo los créditos del gobierno central sumaron 25.000 millones de dólares y la deuda total del sector público equivale al 62% del PIB. La recaudación vía impuestos es 4 veces menor, el 13.5% del Producto Interno Bruto, de modo que el país todavía necesita hacer ajustes en materia tributaria para adaptarse a la nueva realidad mundial que ha dejado atrás los vientos de cola a favor propiciados por el auge de los commodities en el mercado internacional. Bueno, evidentemente es una economía que está lejos de ser perfecta. Ahí estábamos revisando cuáles son las asignaturas pendientes. Importante entonces atender ese asunto que tiene que ver con la productividad y evidentemente en un panorama como este de carrera electoral presidencial, la economía será determinante, como suele ocurrir en otros países, como suele ocurrir a escala global. Así llegamos al final de nuestro expediente económico. Gracias por acompañarnos. Sigan en sintonía de Telesur. Hasta pronto.